quiero pedirle que vaya conmigo a Mateo capítulo 5 y estaremos mirando los versículos desde el 17 hasta el 48. Mateo 5 del 17 al 48 y así continuamos con la serie de sermones El Rey y su Reino. Es básicamente un estudio, no es positivo, no es verso por verso, pero sí es un estudio idea por idea del primer sermón de Jesús, el sermón más documentado que jamás haya predicado el Señor. El primero que predicó lo encontramos allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7 y básicamente esta serie es un estudio de ese sermón y hoy vamos a ver muchos versículos, como podrán notar, versículos desde el 17 hasta el 48. Yo le he titulado el sermón de hoy Una justicia más profunda, una justicia más profunda. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído completamente el Antiguo Testamento? No levante la mano si usted tiene vergüenza. Si quiere levantarla, levántela, ¿ve? Mi esposa está leyendo, hoy por hoy, ella está leyendo el Antiguo Testamento. Y a veces me hace cada pregunta que honestamente le digo, mira, sorry babe, no puedo responderte. No tengo la respuesta, soy honesto. Quizás si usted ha leído el Antiguo Testamento, se ha encontrado en esa posición en varias ocasiones. Es por eso que si usted es un nuevo creyente, les aconsejamos que lea primero el Nuevo Testamento y poco a poco su conocimiento va a crecer y eventualmente podemos estudiar el Antiguo. Más bien prefiero, si usted quiere estudiar la Biblia, me encanta que quiera estudiar la Biblia. Si va a leer el Antiguo Testamento, trate de hacerlo acompañado, es decir, en una clase con un maestro o siguiendo un currículo, de modo que hay alguien que le acompañe, porque si no, es muy posible que usted termine muy confundido y cuestionando qué es lo que está leyendo. Claro, fue escrito hace mucho tiempo atrás, en un lenguaje diferente al nuestro, una cultura totalmente diferente y hay muchos factores que pueden afectar el hecho que usted y yo podamos entenderlo. Jesús le estaba hablando en esta ocasión a los discípulos. He hecho ese énfasis en varias ocasiones, lo reitero una vez más hoy. El Sermón del Monte es un sermón, una enseñanza, no a las multitudes, no a las masas, sino a los discípulos. No necesariamente o exclusivamente a los 12, sino a todos los que ya para este momento habían decidido seguir a Jesús. Pero la gran mayoría de ellos eran judíos, la gran mayoría de ellos, los 12 que conocemos, los 12 apóstoles, eran judíos. Y digo esto porque cuando usted lee, y vamos a verlo ahora, cuando usted lee los versículos desde el 17 hasta el 48 de Mateo capítulo 5, usted va a encontrar en varias ocasiones, este es el momento o la primera vez que Jesús comienza a decir la famosa expresión, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Cuando dice oíste que fue dicho, se está refiriendo a la ley judía, a la ley religiosa judía, al Torah o el Tanakh. A eso estaba refiriendo. Y cuando dice, pero yo os digo, Jesús está cambiando ciertos principios y valores del reino de los cielos, está cambiando principios que usted y yo debemos tener. Y cuando miramos eso, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Dios ha cambiado? Y la respuesta es no, Dios no ha cambiado, ¿ok? Cuando miramos a la ley religiosa judía, hay tres tipos de leyes. Si pudiéramos categorizar todo el Antiguo Testamento por las leyes que habían un sinnúmero de leyes y tradiciones. Bueno, habían leyes o código ceremonial y dictaban cómo eran las ceremonias, cómo era el servicio religioso. Y no solamente el servicio religioso en el templo, sino diferentes ceremonias que existían para diferentes cosas. Por ejemplo, cuando la mujer terminaba su ciclo, tenía que pasar por una ceremonia y habían ciertos requisitos y cierta vestimenta y cierto procedimiento para hacer esa ceremonia correctamente. Existen la ley o código ceremonial. También existe la ley y código dietético. En cuanto a cuánto podemos o cuánto no. Bueno, cuánto quizás debiera ser una buena recomendación, especialmente para su pastor. Pero no necesariamente cuánto, sino que habían leyes dietéticas, un código dietético. ¿Qué comer? No sé cuánto les gusta el bacon, cuánto les gusta el pernil asado. Mira, usted no podía comer. Eso no es kosher, eso no es limpio.
Y cuando miramos al Antiguo Testamento y miramos ciertas leyes y ciertas ceremonias, quizás usted quede confundido. Yo le tengo una buena noticia. Estas dos categorías de código ceremonial o de ley ceremonial o leyes dietéticas no son leyes, no son códigos, no son cosas que aplican a nosotros hoy. ¿Okay? Lo que sí aplica a nosotros hoy es la tercera categoría. Y la tercera categoría es exactamente lo que Jesús está tocando en esta porción del Sermón del Monte y tiene que ver con la ley o código moral. La ley o código moral. Básicamente, entre los versículos 17 al 48 podemos encontrar el corazón ético del Sermón del Monte, el corazón ético del Sermón del Monte. Y allí vemos cómo Jesús redefine la justicia del reino. No como simple obediencia externa, sino como una transformación interna que nace del corazón y que se vive en nuestras relaciones personales y diarias. No es obediencia externa, sino una transformación interna que nace del corazón y se vive en relaciones reales y personales diarias. Para ilustrarlo de alguna manera, hay muchas cosas que hacemos simplemente porque es una ley. Y porque la ley dice cualquier cosa, pues debemos seguir la ley si queremos estar en orden civilmente con las leyes y con nuestra comunidad y con nuestra sociedad. Un ejemplo es cuando usted va pasado de velocidad. Cuando usted está pasado de velocidad y usted ve una patrulla que en el condado de Hillsborough, no sé si se han dado cuenta, imagino que sí, la regla últimamente es que siempre tienen las luces prendidas. Es como que para decirte, estamos aquí, anda con cuidado, ¿verdad que sí? Cuando usted ve la patrulla, ¿qué pasa? Usted baja la velocidad, si es inteligente, si es tonto, sigue. Usted baja la velocidad, pero baja la velocidad porque hay una ley, hay un speed limit, hay un límite de velocidad y usted sabe que si no lo cumple, usted puede conseguir una multa y problemas con la licencia, demás y demás y demás. ¿Cómo cambiarían las cosas si el escenario es diferente? Usted va por la misma calle, tiene el mismo apuro, pero ahora tiene a su hijo de 3 meses de nacido en una silla atrás en el carro. No hacen falta policías, ¿verdad que sí? Usted tiene su corazón en el asiento de atrás. Y no importa cuál es la ley, en su corazón hay una ley de amor y de integridad y de responsabilidad mucho mayor que cualquier ley que ningún hombre pueda tener. ¿Sí o no? Bueno, cuando miramos lo que vamos a ver hoy y tratar de entender este código ético del Sermón del Monte, pensemos en eso. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto. Se trata del corazón. Se trata del corazón. Recordamos lo que hemos dicho de toda la serie. ¿Qué tal si va a la pantalla primera cuando presentamos el título de la serie? El reino de los cielos se trata simplemente de la vida bajo el reino de Cristo. Y el reino de Cristo ya lo estamos viviendo. No es algo que va a comenzar cuando muramos o cuando Él regrese en su segunda venida. El reino de Cristo, tú y yo, aquí y ahora lo estamos viviendo. Si somos creyentes, por supuesto, porque es el reino de nuestro corazón. De eso se trata. Dicho eso, quiero que vayamos allí y vamos a ver 7 elementos o 7 verdades. Y como es 7 y es muy largo, y como usted me conoce bien, que me gusta ir profundo y nunca me alcanza el tiempo, el sermón pasado, que eran unos pocos versículos, prediqué 1 hora y 11 minutos. Los líderes de la iglesia por poco me ahorcan. ¿Ok? No, estoy jugando, no es así. De este sermón, lo que vamos a predicar hoy, pudiéramos predicar 7 sermones diferentes. Estamos resumiendo 7 verdades muy profundas, y lo que queremos ver hoy es la idea principal de cada una de esas 7 verdades, la enseñanza de cada una de esas 7 verdades, de modo que vamos a ir muy rápido y vamos a leerlo todo, por supuesto. Vamos a ir muy rápido. Yo creo que a veces, si les soy honesto, a veces este estilo de enseñanza o este estilo de estudio a mí me funciona mejor que a veces ir tan profundo. Me funciona mejor porque al captar la idea esencial, ya yo sé cómo aplicarla
en mi vida diaria. Entonces vamos a hacer precisamente eso. En su pantalla no aparecerá todo el texto bíblico. No quisiera que usted se distraiga intentando leer todo el texto bíblico y seguirme, pero sí aparecerá la cita de la verdad, y lo que aparecerá es la enseñanza que yo les voy a leer y también la parte del carácter de Dios reflejado en esta enseñanza. ¿Por qué digo eso? Porque como les dije ya, cuando miramos a todo el Antiguo Testamento, hay tres categorías de leyes o de código penal, si pudiéramos decirle así. Aquella que tiene que ver con los alimentos, la dietética, aquella que tiene que ver con las ceremonias, y la que estamos mirando hoy es la que tiene que ver con la moral, la que tiene que ver con el carácter de Dios. De modo que en cada una de estas 7 enseñanzas vamos a ver una enseñanza principal, pero también vamos a ver el carácter de Dios. Porque al final, lo que el Señor quiere hacer con nosotros y la forma que se describe el reino de Cristo, mucho más allá, por favor entienda esto, mucho más allá de una religión, de reglas y conductas que exteriormente se pueden hacer, mucho más allá de eso, lo que Dios está buscando y lo que en realidad representa o describe el reino de Dios es en el corazón y es en el carácter. Amén. Vamos conmigo a la primera, y está en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de Dios. El que hace ¿qué? Obedece y enseña. Quiero simplemente hacer una conexión rapidita con la misión de nuestra iglesia, con la gran comisión. Como dijo Jesús, que hacemos discípulos, hacer discípulos es un mandamiento que debemos ¿qué? Obedecer. Debemos obedecer, y hacer discípulos consiste en bautizarlos en el nombre del Padre. Esas son las palabras literales de Jesús. En bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y haciendo qué? Y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Entonces quiero animarles a que seamos de esas personas que Jesús aquí está describiendo como grandes en el reino de los cielos. No porque querramos ser grandes, sino porque simplemente queremos obedecerle. Amén. Leo la última parte del versículo 19. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Ahora el versículo 20, y en mi opinión, simplemente en mi opinión, el versículo 20 es la clave de todo lo que estamos viendo hoy. Les advierto, a menos que su justicia, sus acciones, su estilo de vida, su vida real, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo acá es una justicia que supera a la justicia demostrada en la religión. Yo sé que categóricamente el mundo nos considera una institución religiosa. Categóricamente tú y yo somos religiosos y yo entiendo cómo el mundo pueda calificarlo, pero yo quiero decirte que la religión es el esfuerzo que hace el hombre para alcanzar a Dios. Eso es religión. La religión tiene que ver con lo externo, el esfuerzo que hace el hombre para alcanzar a Dios o para agradar a Dios. Hay muchas cosas que uno puede hacer para agradar a Dios, y todas esas cosas pueden correctamente, no solamente como el mundo secular lo identifica, todas esas cosas pueden considerarse bíblicamente como lo que es religión. Lo que enseña esto que acabamos de leer es que la justicia del reino supera la de los religiosos. Es decir, hay muchas personas que hacen
las cosas para sentirse bien o para impresionar, o la hacen para tratar de conseguir el favor de Dios, para tratar de ganarse a Dios. Y ese tipo de cosas lo que quieren hacer es una transacción. Lo que el mundo religioso no entiende, lo que las personas religiosas no entienden, es que no hay nada, absolutamente nada, ni las cosas buenas, no hay nada que podamos hacer para ganarnos a Dios. Naturalmente somos inmerecedores de Dios. Naturalmente somos pecadores, como dice Romanos en los primeros capítulos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Naturalmente tenemos la naturaleza pecaminosa. Y desde esa naturaleza, naturalmente lo que somos todos, todo lo que podamos hacer, según nos dice Isaías, para Dios son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia es lo que usan las mujeres cuando están en su periodo. Sucio, ¿verdad? Entonces, desde el mismo comienzo, el Señor nos está enseñando a no importar, o que no nos importe tanto el exterior y las cosas que hacemos, porque lo que sí importa y lo que cambia realmente la vida de cualquier persona es dejar que Él reine en el corazón. Es decir, la vida cristiana no es tú tratar de hacer cosas mejor y ser una mejor persona. Qué bueno que seamos buenas personas y que hagamos cosas buenas, pero para nosotros esas cosas buenas no son el medio por el cual llegamos a ser cristianos, no son el medio por el cual llegamos a ganarnos el cielo, más bien son la demostración de que pertenecemos al reino de los cielos y que ahora Cristo vive en nosotros. Es una demostración, no es una causa. Amén. ¿Están conmigo? Lo que vemos en esta enseñanza de que la justicia del reino supera la de los religiosos es que Jesús no vino a eliminar la ley. Él lo dice literalmente allí. Él no vino a eliminar la ley, sino a llevarla a su cumplimiento pleno. Nadie, hasta el tiempo de Jesús, nadie, absolutamente nadie, ningún hombre había podido cumplir la ley en su totalidad. Quizás eso era totalmente intencional. Bueno, quizás no, porque estoy seguro, no es quizás, es que era totalmente intencional. El libro de Gálatas nos habla de eso. Intencional, ¿por qué? Porque la ley era la forma en que Dios demostraba su justicia y demostraba su estándar inalcanzable, y al mismo tiempo la ley estaba allí para llevarnos a Cristo, para que podamos entender que es imposible satisfacer la justicia de Dios. Para eso estaba la ley. Entonces Jesús no vino a eliminar esa ley, sino que vino a llevarla a su cumplimiento pleno. Él la vivió, él fue puro, santo, sin mancha, sin pecado ninguno, aunque fue tentado en todo, como estudiamos hace unos meses atrás en el libro de Hebreos. El problema no es la ley, sino una justicia reducida a las reglas externas. ¿Qué vemos del carácter de Dios? Tengo que ser muy rápido en esto y no ceder a la tentación de profundizar demasiado. Vemos que Dios es coherente, que Dios es fiel, que Él es uno, que Él es confiable y fiel, que lo que Él declara lo sostiene hasta el final. Tremendo. Es hermoso cuando intentamos, porque esto puede ser un intento, no sé si usted ha pensado tan profundamente en esto, cuando pensamos en que Dios dio esta ley, como ya les dije, para llevarnos a Cristo, pero después envió a Cristo. La ley de Moisés y los profetas, de nuevo, nos decían del carácter de Dios y nos mostraban que nuestro corazón es pecaminoso. Pero ese no es el final. Eventualmente Cristo nació y murió por nuestros pecados, y en su vida Él fue 100% puro. Y a través del sacrificio de Cristo nos hizo limpios, puros y santos a ti y a mí. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy, a pesar de las cosas que puedan haber sucedido esta semana, que tú y yo podamos decir con plena certeza, diciendo una absoluta verdad, que somos limpios y santos ante el Padre, es el cumplimiento de lo que Dios
dice en su palabra. Dios es fiel y Él cumple lo que promete. ¿Qué significa eso en términos prácticos para ti y para mí? Eso significa que mientras que tú y yo pongamos de nuestra voluntad, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo no sé qué hay en tu corazón. Yo no sé qué cambio tú necesitas. Yo no sé qué batalla estás teniendo. Y como hablamos de el reino de Dios en nuestro corazón y el carácter de Dios, yo no sé qué parte de tu carácter no se parece mucho al de Dios. Pero yo quiero decirte que Dios está en el asunto y Él te está transformando. Todos nosotros, todos, estamos en un proceso de transformación y Él lo va a terminar en mí. Él lo va a terminar en ti. Él no se rinde, Él no se confunde. Él es un Dios íntegro. Vamos a pasar al número 2, son 7. Vamos a pasar al número 2. Está en los versículos del 21 al 26 y aquí vamos a ver una vez más como el problema está más en el corazón. Es decir, quizás usted ha leído estos versículos antes y ha quedado un poco confundido. Vamos a ver hoy que se trata del corazón. Versículos del 21 al 26 dice: han oído que a nuestros antepasados, a los judíos, a la ley religiosa, han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesinéis. Si cometes asesinato, quedarás sujeto al juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Muy fuerte, ¿verdad? Versículo 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Poderosísimo. Versículo 25. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué estamos mirando aquí? Estamos mirando que la ley del reino va mucho más allá del homicidio. Como toda ley humana, la ley humana, la ley civil de cualquier país, tiene cierto estándar de justicia, pero la ley de Dios siempre va más allá. No hay un código de ley, no hay un código de justicia que sea mayor al de Dios. Va más allá del homicidio y vemos que el problema está en el corazón. El homicidio comienza mucho antes del acto, en la ira, en el desprecio y en la falta de reconciliación. El problema nace en el corazón. El acto del homicidio en este caso es el paso final. Pero ese paso final no surgió en ese momento. Ese fue el final del proceso del homicidio. El homicidio nace cuando uno le da riendas sueltas a la ira y al desprecio y a la falta de reconciliación. Es lo que vemos aquí. La enseñanza aquí es esa. Y eso nace ¿dónde? En el corazón. Entonces vamos a prestarle atención a eso y vamos a llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Cuidado en darle riendas sueltas a tu enojo. Y créame, yo sé muy bien lo que es eso en carne propia. A lo largo de los años he aprendido a manejar mi enojo, a controlarlo, a crucificarlo en la cruz, porque no produce cosas buenas. Todo homicidio nace con el enojo. Todo desprecio, todo acto de violencia nace. ¿Dónde nace? Aquí en el corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien no lo detiene entonces?
poquito a poco, a veces sin darnos cuentas, nos permitimos a nosotros mismos enojarnos por esto. Y ese enojo lleva a cierto nivel de consecuencias. Y ya mañana nos enojamos por algo diferente y lleva a otro nivel de consecuencias. Y eventualmente termina tras las rejas, odiado por todo el mundo, pero nació allí. ¡Qué bueno! Qué bueno que tú y yo hemos sido perdonados. Y que la ira de Dios estaba en nuestra contra. La ira de Dios estaba en nuestra contra. Como dice la palabra, que Él nos amó cuando éramos enemigos. Y así vemos cómo es el corazón de Dios. Fue precisamente el sacrificio de Cristo lo único que calmó la ira de Dios, lo único que satisfizo la justicia de Dios y la ira de Dios fue el sacrificio de Cristo. Era necesario. Entonces, captemos el corazón de Dios o el carácter de Dios. Dios es un Dios de vida y reconciliación, no de desprecio ni ruptura. Usted tiene que captar el corazón de Dios. Y si el rey se caracteriza por tener un carácter así, los hijos del reino debemos imitarlos. Y no solamente debemos imitarlos como intentando hacer algo que no podemos hacer para satisfacerlo, sino debemos imitarlo porque somos hijos del reino. No somos extranjeros del reino, no somos personas que adquirimos la ciudadanía del reino de los cielos en una forma impersonal, sino que el reino de los cielos tiene que ver con el corazón. Y ahora el Rey de Reyes pasa su esencia y lo que Él es y lo transfiere a nosotros. Ahora tú y yo, lo que estoy tratando de decir es que estamos equipados para tratar con nuestra ira en la forma que Jesús lo hizo. Entonces va mucho más allá del homicidio. El problema es en el corazón. Nuestra justicia tiene que ser mucho más profunda, mucho más fuerte. Quiero pasar al tercero, porque si no, el tercero está en los versículos del 27 al 30 y tiene que ver con el adulterio, tiene que ver con la pureza interior. Dice el versículo 27, ¿han oído el mandamiento que dice? Esto es lo que decía la ley judía. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, o incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. En forma de chiste, a un pastor que tuve en mi tierra, en Cuba, le dijeron: pastor, yo sé que mirar la segunda vez es pecado, pero si miro una sola vez y la mirada es así, ¿es pecado? El pecado ya ocurre ahí en el corazón. Y es muy claro, no hay que explicar demasiado, que la ley de Dios supera, una vez más, la ley de Dios supera a la ley de Dios en el reino de los cielos. Hoy nos dice que con solo mirar, podemos aplicar aquí el mismo principio que aplicamos en los versículos anteriores. Con esto de mirar y darle riendas sueltas y permitirte a ti mismo codiciar lo que no es tuyo o lo que no te pertenece, puede llevarte, y poco a poco dejas de amar a la esposa o al esposo para las mujeres.
y almacenas o alimentas la codicia en tu corazón. Estás cosechando codicia y eventualmente llega el momento en que no hay quien pare esa codicia. Y ocurre el adulterio. La enseñanza aquí, cuando miramos el conjunto, no solamente lo que es el adulterio como tal, sino lo que conlleva el adulterio, vemos que la batalla por la pureza interior es una batalla real y que no ocurre solamente cuando ocurre el adulterio, sino que ocurre mucho antes. Tú y yo, todos, hombres y mujeres, no solamente los hombres, enfrentamos esta batalla diariamente. Lo cierto es que nuestro corazón debe permanecer puro y tenemos que cuidar nuestra pureza. La parte del carácter que vemos aquí tiene que ver con la integridad. El hecho de que Dios es totalmente íntegro, sin divisiones entre lo que es y lo que hace. Dios es totalmente íntegro. Y la enseñanza que vemos en la vida práctica es que la lujuria es adulterio en proceso, que el pecado sexual empieza en la mirada y el deseo no controlado. El Señor nos está diciendo con esto que tú y yo, escúcheme bien por favor, podemos ser puros. Y es mejor, escuche por favor, es mejor ser puro que ser impuro. Es decir, Satanás nos tira la carnadita y ahí viene la tentación. Y vamos a mirar esto y vamos a mirar aquello. Y la persona que mira y no puede conseguir es un miserable. Está mirando nomás porque está albergando en su corazón, está produciendo en su corazón codicia. Al mismo tiempo es una codicia que no la puede materializar, a no ser que termine en el adulterio. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que en el reino de los cielos el corazón de Dios es puro y nosotros, tú y yo, podemos vivir con esa pureza. Que Dios es íntegro, que su reino es íntegro, que por lo tanto tú y yo podemos ser íntegros. Cuando los hombres y mujeres del reino de Dios dejamos que Dios reine sobre nuestro corazón, aquellas pasiones, escúcheme bien, porque tienen que ver con el adulterio, aquellas pasiones que Dios mismo puso en nosotros son satisfechas. Porque en el matrimonio Dios le dice al hombre, gózate. No le dice, pásala ahí más o menos. No, dice, gózate con la mujer de tu juventud. Y cuando tú te gozas con la mujer de tu juventud y Dios está en el asunto y Dios respalda eso totalmente, tú estás viviendo el propósito de Dios. Estás viviendo en pureza y te estás gozando. Cuando hay codicias que no vienen de Dios, has mordido la carnada del enemigo, has cedido, te has comportado impuramente y la consecuencia es que no tienes ninguna satisfacción. Es todo en tu mente y eventualmente cuando eso llega a concretarse, pues ocurre el adulterio, pero el adulterio comienza antes. Creo que el mensaje aquí es que Dios es puro y tú y yo debemos ser puros también. Mira, no será, y sé que en el tiempo en que vivimos no tuviéramos que sacar los dos ojos, todo el mundo. Pero quiero decirles que no es que vamos a seguir eso literalmente, pero sí tenemos que ponerle un pare a la impureza del mundo y pedirle al Dios que es puro y santo que gobierne nuestros corazones y nos permita vivir en pureza y nos capacite para vivir en pureza. ¿Por qué? Porque el estándar del mundo es uno, pero el de Dios es otro. Y el mundo lo considera normal, pero para nosotros no es normal. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo me edifica. Entonces hay cosas que tenemos que cuidar y mirar. Seguimos y vamos a ver la número 4,
que está en los versículos 31 al 32. Aquí tenemos 2 versículos nada más y tiene que ver con el matrimonio. Consecuentemente, pues, hay una relación ahí entre adulterio y matrimonio, entre estos dos valores tan importantes. Y vemos en estos versículos, vamos a leerlo, 31 y 32, Mateo 5, 31 y 32. Han oído la ley que dice, por supuesto refiriéndose una vez más al Antiguo Testamento, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero será la ley religiosa fácil de cumplir. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada también comete adulterio. En el tiempo en que vivimos, el divorcio es muy común fuera y dentro de la iglesia. Y lo que estamos aprendiendo aquí es que el divorcio no es en su totalidad un trámite legal, sino una fractura espiritual y relacional que Dios toma muy en serio. Y lo que podemos aprender del carácter de Dios demostrado en esto, el carácter que podemos tener la gente del reino, es que Dios es leal y constante y que no abandona lo que establece. Dios es leal y constante y que no abandona lo que establece. Mire, si usted quiere divorciarse, usted va a encontrar la razón para divorciarse. En la iglesia, por supuesto, me ha tocado en varias ocasiones hablar con diferente gente y hablar del divorcio. Hay 2 razones bíblicas claras por las que usted puede divorciarse. Infidelidad es una, y la otra es abuso cuando hay riesgo de perder la vida. Pues, hay otra que es el abandono de un cónyuge no creyente. Pero digo eso para que estemos claros que eso, hay la posibilidad. Y como en ocasiones me ha tocado decirle a mujeres y hombres que la cultura de donde nació, le dice, no, eso es normal, es que es un hombre. Está bien que tenga queridas. Y tú le permites, ¿para qué ve? Bueno, en el reino no es así. Y nadie tiene que soportar eso, porque todos tenemos dignidad. Y el Señor nos dio puerta abierta para eso. Y si Él la dio, pues, ¿quién soy yo para decirle que no? Y claro, hay oportunidades en las que aún cuando hay infidelidad y demás, no es aconsejable el matrimonio. No es que si alguien pues patinó una vez, pues vamos a crucificarlo y ya. No siempre es así, no es tan mecánico. Yo creo que aquí va más profundo de lo que es el divorcio. Como decía, el divorcio no es un trámite legal, sino una fractura espiritual y relacional que Dios toma muy en serio. Y cuando lo miramos en el carácter de Dios demostrado en lo que Él está enseñando, y tenemos que ser como parte del reino de Dios, tenemos que ser como Él, Dios es leal y constante. Entonces, todas las diferencias que encontramos en el matrimonio, la incompatibilidad de caracteres, que es la razón número 1 para el divorcio, tenemos que solucionarla. Porque tenemos que vivir con el estándar del cielo, y el estándar del cielo es superior al estándar de la tierra. Claro que un matrimonio son de 2 personas diferentes. De hecho, polos opuestos atraen. En la gran mayoría de las veces son muy diferentes. Si yo trajera a mi esposa aquí, lo he visto en conferencias, no ella, otros pastores y demás, lo he visto en conferencias en las que hablan de las diferencias. Si yo traigo a mi esposa aquí hoy por hoy, y así en blanco usted le hace 20 preguntas a ella y 20 preguntas a mí, va a notar que somos muy diferentes. Si yo quisiera encontrar razones para divorciarme, las encontrara. Difícil, porque ella es hermosa y buena. I'm sorry, babe, I'm sorry. I'm sorry. Esto nos enseña algo más del carácter de Dios. Es a tomar decisiones y ser fiel a nuestras decisiones. ¿Ve? Mire, todas las jovencitas hermosas que hay en nuestra iglesia, usted se va a poner viejita en algún momento. ¿Dolió eso? Pero qué rico y qué bueno es cuando ambos llegan a la vejez juntitos,
yo le garantizo que cuando usted mira atrás, todo el proceso doloroso que usted tuvo que pasar y todo lo que tuvo que aguantar va a valer la pena. Y si usted comienza a medir las consecuencias de haberse mantenido juntos, las consecuencias en sus hijos, en la familia, en el bienestar, mire, con más razón. A mí me encanta cuando salgo a pasear. Anoche mismo estábamos paseando y ni le he comentado esto a mi esposa, pero vi dos ancianitos y tenían una conversación muy como cualquiera, estaban comiendo algo muy sencillo. Digo, qué rico, yo quiero ser así. Eso es lo que glorifica a Dios. El mensaje aquí es que tú y yo podemos hacer eso. Podemos hacer eso. Tú puedes continuar en tu matrimonio. Tú puedes ganar la batalla en tu matrimonio. Tú puedes conquistar la felicidad en tu matrimonio. Porque en tu matrimonio, si en tu corazón vive Cristo y si en el corazón de ella vive Cristo, el reino de los cielos está allí. El poder del Padre está allí. El consejo divino está allí. Entonces tú vas a poder. Jamás aceptes que no vas a poder, porque la verdad es que sí puedes. Vamos al próximo. El quinto es los versículos 33 al 37 y tiene que ver con la integridad nuestra. Vamos a leerlo. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le has hecho al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Por eso vamos a ir muy pronto, en octubre. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré, o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Mire, si usted es el tipo de persona que honra su palabra, que usted tiene palabra, usted es un extraterrestre. Perdón. Es lo que todos somos. De hecho, lo somos. La palabra enseña que esta tierra no es nuestro hogar, que pertenecemos al reino. Y aunque sí el reino de Dios, como dije claramente, está en nuestros corazones, en cierto momento va a tener una forma física. En cierto momento todos nosotros vamos a estar en un cuerpo incorruptible con el reinado de Cristo, ¿verdad? El reinado milenial de Cristo. No quiero entrar demasiado en eso. Entonces va a haber una forma física, tangible, del reino de Dios, ¿ok? Si usted y yo somos extraterrestres en esta tierra, no pertenecemos aquí. La basura de la integridad, o la falta de integridad, mejor dicho, que se vive a nuestro alrededor, no puede describir el carácter de los hijos de Dios. Yo estoy admirado, a veces como que, aún con 44 años, a veces me siento un poco gullible, un poco vulnerable, cuando veo gente que abiertamente, descaradamente, sin sentirse mal, mienten. Tiene que ver mucho que ver con política. Saben que crecí en un país comunista. Mire, es pura mentira de principio a final. Todo es mentira. Increíble. Y cuando miramos a nuestra sociedad, el patrón se repite. En otras palabras, el mundo vive según los principios del príncipe de este mundo. ¿Saben que Jesús en cierto momento le llama a Satanás el príncipe de este mundo? Y no era un título así lindo, que sonaba lindo, por eso le dijo el príncipe de este mundo. No, él es el príncipe de este mundo porque él ejerce. Y el príncipe de este mundo ha transmitido a su reino su carácter. ¿Qué es lo que la Biblia dice de Satanás? Él es el padre de mentiras desde el principio. Y así es el mundo allá afuera. Todo es mentira. Desde los anuncios que vende el sándwich, que parece un sándwich delicioso, cuando llegas allí no es tan delicioso, no es tan grande, no es tan lindo. Y cuántas promesas vemos en todos los lados que no es la verdad. Tú y yo vivimos en un mundo lleno, absolutamente lleno de engaño. Pero entre nosotros tiene que ser diferente. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que la gente pueda vivir pensando en ti que solamente con saludarte
y quedar de acuerdo en tu palabra, tú vas a cumplir tu palabra. Tú y yo podemos hacer eso porque podemos ser íntegros. Ahora entienda esto, no es que siempre tenemos que decir que sí. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Como lo dice aquí la Nueva Traducción Viviente, sí, sí lo haré o no, no lo haré. Hay veces que tenemos que ser claros en nuestras relaciones interpersonales y decir no. ¿Sabe cuántas veces yo me he metido en problemas por decir que sí? Y a veces con decir que sí estoy comunicando mi voluntad, quiero hacer las cosas, pero posiblemente no me di bien el tiempo, o si tengo la capacidad de hacerlo, o si tengo otro compromiso, si lo tengo en el calendario, si tengo el dinero para hacerlo, no lo tengo, y a veces pues no lo termino haciendo. Mala de mi parte. Vamos a crecer. Y hay veces que tenemos que decir no, no lo puedo hacer. ¿Saben qué? Muchas veces las personas que en la iglesia me han dicho no, no puedo hacer esto, y yo entiendo el contexto de por qué no, y digo, wow, esa es una persona que realmente valora su palabra, que realmente valora su tiempo, valora mi tiempo. No me hace perder el tiempo, no me dice que sí para después quedar mal. Tú y yo tenemos que tener un estándar de justicia mayor al del mundo. No podemos ser mentirosos. Cuando alguien comienza a mentir, mira, ahí no está Dios. Si tienes que mentir para ganarte algo, allí no está Dios. Vamos a decir la verdad, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. El 6, son 7, eso casi termino. El 6 está en los versículos del 38 al 42. Dice, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y si te demanda ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Y si un soldado te exige que lleves un equipo por 1 kilómetro, llévalo por 2. Dales, y esta es la regla de oro, dales a los que te pidan. Perdón, esa no ha llegado todavía la regla de oro. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Aquí vemos enseñanzas acerca de la venganza. Y lo que vemos es que Jesús reemplaza la ley de la represalia por una respuesta activa de gracia. El tema aquí está en la gracia, en no responder, en no dar a las personas lo mismo que ellas nos han dado. Cada vez que usted tiene ese tipo de pensamiento, que de hecho tiene que ver con la justicia, tú me das, pues yo tengo derecho a darte. Tú me ofendiste, pues yo tengo derecho a ofenderte, ¿sí o no? Es lo que pensamos. Mire, si usted trabaja bajo esos principios, usted siempre va a estar respondiendo a cualquier estímulo exterior, y usted se va a convertir en el ratón que el gato lo empuja de un lado para otro jugando con él, y usted no va a tener el control de su carácter. ¿Ok? La determinación que usted y yo tenemos que tratarnos, y la que podemos tratarnos porque somos hijos de Dios, es a no reaccionar, a no proponernos hacer represalia ninguna, sino a ser justos y darle a los demás no lo que ellos merecen, sino lo que somos. Tú determinas quién tú eres. Si te ofenden o no, eso es cuestión de la otra persona. Tú eres responsable por tu respuesta. Y que te hayan ofendido no te da el derecho a que tú ofendas. Es un llamado a que tú y yo actuemos según lo que somos. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Y como tal, por lo tal vamos a actuar como hijos de Dios. No reaccionando, sino tomando mi determinación de ser como ¿quién? De ser como Dios. En el carácter de Dios aquí vemos que Dios es justo, pero no es impulsivo, es poderoso pero paciente, y el Rey nos responde con gracia, porque confía en el juicio de Dios. Yo sé que la gracia es algo muy importante en la iglesia. Vivimos en el pacto de la gracia. La gracia es un principio, una doctrina muy importante en la iglesia. Si usted quiere llevarse algo de esto, llévese eso, gracia. Ahora entendamos lo que es gracia. Gracia es favor inmerecido.
Entonces usted tiene que vivir con los demás según Dios ha vivido con usted. Dios te ha extendido gracia. Él te da muchas cosas que tú no mereces. Ese debe ser el principio nuestro. No vamos a darle a la gente lo que merecen, vamos a darle lo que no merecen. Vamos a darle lo bueno que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro carácter. Por último, los versículos del 43 en adelante nos hablan de la cima de la justicia, que es amar como Dios ama. Quiero leerlo y ya cerramos. Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensas hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Tremendo, ¿verdad? La cima de nuestra justicia es amar como Dios ama. El amor del reino no se limita a los cercanos, incluye a los enemigos, y sí, es un amor genuino. ¿Usted ha llegado a amar a una persona indeseable, a alguna persona que es difícil de amar? Yo sé cómo se siente eso, y a veces me digo: pero ¿por qué yo amo a esta persona si no tiene nada bueno? Ay, me confesé. Es porque el amor de Dios está en uno, y tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Hay algo que a lo largo de todo lo que hemos visto hoy, con esto termino, está allí muy presente. Jesús está hablando con sus discípulos de nuevo. Él está hablando de cosas que hay en el corazón de todos ellos, como lo hay en el corazón nuestro hoy. Les está diciendo cómo es la vida del reino, pero al mismo tiempo dice: tu Padre que está en los cielos. Yo estoy seguro que para ellos esto no pasaba así liviano como a veces nosotros cuando lo leemos nos pasa igual. ¿Por qué? Porque nadie osaba llamarse hijo de Dios. De hecho, esa fue parte de la ofensa que hacía a Jesús tan ofensivo. Esa fue parte de lo que para los judíos, la élite religiosa judía, contaba como una blasfemia, que Jesús decía que Él era el Hijo. Eso implica que es de la misma naturaleza, que tiene una relación íntima. Y en todo este tiempo, aquí se está diciendo que tú y yo somos hijos. Y podemos amar como el Padre porque tenemos su naturaleza. Podemos tener su carácter. Miren, no hay nada en la faz de la tierra que el amor no lo pueda vencer. No hay nada que el amor no lo pueda vencer. Son 7 es un número de perfección. No le estoy dando demasiada importancia a la numerología, pero es una buena forma de cerrar. Para los judíos, ellos no contaban de 10 en 10 como nosotros, ellos contaban de 7 en 7. Era una buena forma de cerrar. Se trata del amor, y el amor a todos. El amor al que no lo merece. ¿Por qué? Porque hemos sido recipientes del amor de Dios. Es más, Juan dice que el amor de Dios, no el amor erótico, no el amor filos. Hay 3 palabras para traducir amor del griego: eros, filos, el amor filial que naturalmente sentimos por la familia. Ocurre naturalmente, ¿verdad que sí? El amor de Dios, ágape. Juan dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y por eso podemos amar. ¿Hay mucha gente despreciable allá afuera? Sí las hay. Pero ¿saben qué es extraordinario? Que el Padre envió a su único Hijo a morir por esos que no lo merecían. Ese es el amor del Padre, y es el amor que ahora dice Juan que
ha sido derramado, no un poquito, derramado en nuestro corazón. Vamos a amar a nuestra comunidad, vamos a amar a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, vamos a amar a nuestra familia, vamos a tener una justicia que es mayor que la del mundo. Vamos a estar puestos en pie. Si hay alguien entre nosotros hoy que no le sirve al Señor, que no es cristiano, y usted estaba pensando quizás que tenía que ser perfecto y tenía que comportarse de cierta manera para ser aceptable en la iglesia y ser aceptable ante Dios, quizás usted ha entendido hoy que eso va a ser imposible, que Dios te ama como eres y que Él quiere transformarte y Él quiere hacerte un hijo de Él, un participante integral de su reino, un ciudadano de su reino que vive con los principios y los valores del reino de Dios. Y si ese eres tú, pues la puerta está abierta para que tú recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y aquí está la iglesia para ayudarte, llevarte las aguas del bautismo y darte discipulado, acompañamiento. Así que para eso estamos. Si hay alguien que hoy necesita al Señor, mientras cantamos la última canción puede pasar al frente. Si alguien necesita oración, mientras cantamos la última canción también puede pasar al frente. Gracias y les amo en el Señor.